Los Molinos contará por fin con un centro deportivo y cultural. Ante el crecimiento de Los Molinos, el Ayuntamiento de Getafe ha aprobado un nuevo proyecto para construir un centro donde la ciudadanía pueda realizar actividades deportivas bajo techo, donde pueda reunirse y donde pueda disfrutar de la cultura y el ocio. La parcela irá dotándose poco a poco según las necesidades del barrio, empezando con un edificio de 2.400 metros cuadrados, una pista deportiva con gradas, 2 salas deportivas polivalentes, un salón de actos y 2 salas multiusos. El deporte, el ocio, la cultura o la participación deben estar garantizadas si queremos una ciudad disfrutable, cómoda y con futuro. Seguimos trabajando. Los SWAP son los servicios de urgencias de atención primaria. Situados en los centros de salud, prestaban asistencia de lunes a viernes cuando cerraba el centro y durante las 24 horas del día los fines de semana. Atendíamos todo tipo de patologías que eran urgentes, hasta infartos. Nosotros estábamos haciendo alrededor de 700.000 servicios anuales. Casi un 90% de los casos atendidos en los SWAP no necesitaban ir al hospital. En este hospital se están atendiendo un 60% más de urgencias, se satura la urgencia, pero también al no tener garantizada la cama se paralizan cirugías. La atención en estos centros era fundamental. Los SWAP salvaban muchas vidas. Una persona que está aquí y le da un infarto, el tardar 15 minutos en el hospital puede significar la vida o la muerte. Que son unos servicios de primera necesidad y que los vecinos estábamos muy tranquilos y como muy seguros. 27 meses después, los SWAP continúan cerrados y 200 profesionales están arrinconados en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Que ya nos hemos olvidado de lo que han hecho los sanitarios por nosotros, no se nos ha olvidado. En cuanto dejamos de tocar las palmas ya se nos olvidó. Que nos expliquen por qué nos quitan una cosa que ha funcionado durante 30 años, cuando hace una falta enorme. La excusa que esgrime la Consejería de Sanidad es que reorganizan el sistema. El cierre de 37 servicios de urgencia de atención primaria y 14 unidades de atención domiciliaria supone un nuevo recorte a la sanidad pública madrileña que en ningún caso se ve compensada con la apertura de 17 nuevos dispositivos, algunos de ellos sin médicos y médicas. Mientras en Madrid se cierran estos SWAP, en otras comunidades siempre se han mantenido abiertos. Queremos denunciar esta agresión a la sanidad pública madrileña que además va a obligar y pretende obligar a la ciudad madrileña a acceder al aseguramiento sanitario privado. Con los más de 1.200 millones de euros que el gobierno del PP de Ayuso ha pagado a las empresas de la sanidad privada, se podrían abrir todos los SWAP, aumentar las plantillas y fortalecer la sanidad pública. Es lo que exigimos desde Comisiones Obreras de Madrid. Buenos días, vecinos y vecinas de Getafe. Hoy tenemos una nueva emisión de Getafe Central. Les saluda Ana Isabel Calcerrada para Getafe Central y hoy hablamos de salud. Y para hablar de salud contamos con Joaquín Villena. Buenos días, Joaquín. Buenos días. Joaquín Villena es enfermero de atención primaria aquí en Getafe y además es miembro del grupo coordinador de la plataforma de centros de salud de la Comunidad de Madrid. En primer lugar, bueno, como hemos visto en el vídeo, vamos a hablar del reciente cierre de los SWAPs, de los servicios de urgencias de atención primaria. Joaquín, cuéntanos, ¿cuál es la función que desempeñan estos servicios de urgencias de atención primaria? Bueno, los servicios de urgencias de atención primaria lo que hacían, porque ahora no hacen nada, están cerrados, era cubrir la asistencia sanitaria desde las 8:30 de la tarde hasta que abrían los centros de salud al día siguiente, ¿no? Y cubrían todos los fines de semana, sábados, domingos y todos los festivos. Con lo cual la población, pues además de sentirse segura, estaba perfectamente atendida, ¿no?
atendida ante cualquier incidente grave, como pueda ser un ictus o un infarto o cualquier patología de carácter más grave, ¿no? Pero también en otros procesos que se podrían considerar banales, pero que no lo son, puesto que es una necesidad que tiene la población de ser atendida en todas digamos, todos los aspectos sanitarios, desde inyectables, curas, una caída, en fin, una gripe, un catarro, que no son cosas graves, pero que cuando los SWAP están cerrados, pues no les queda, a la población no le queda más remedio que o bien aguantarse, con lo cual hay un perjuicio a nivel de salud, citarse en atención primaria, bueno, asumiendo que pueda haber algún desfase en cuanto a la atención porque haya una lista de espera, o dirigirse directamente a los servicios de urgencia hospitalarios, saturándolos, ¿no? Porque ya están mal los servicios de urgencia porque están mal dotados, y con el COVID pues aún más, ¿no? Pues si además viene toda la población que antes era atendida en los SWAP, hay que tener en cuenta que se atendían, en los últimos datos oficiales de la propia Comunidad de Madrid, se atendían cerca de 800.000 personas en un año, es mucha gente. Pues si a la carga que tienen las urgencias hospitalarias le sumimos toda esa población, pues aquello revienta, ¿no? Como es lógico. ¿Qué tipo de profesionales había? ¿Qué profesionales había en estos SWAPs? ¿Con qué profesionales contaban estos centros antes de la pandemia? Bueno, pues contaban con médicos, enfermeros y personal de celadores, no sé si en algunos casos también administrativos. Claro. Como has dicho que asistían en realidad un buen número de dolencias, algunas más graves, como puede ser un ictus, un infarto, y algunas más leves, pero también necesarias, y que había profesionales en estos centros. Ya nos lo has dicho un poco, pero ¿tú crees que puede asumir el Hospital de Getafe en este caso? Porque estamos hablando de las urgencias de Los Ángeles, todos estos pacientes que antes iban a un SWAP y que ahora lamentablemente van a tener que ir al hospital, bien para cosas graves o bien para cosas menos graves, pero también necesarias. ¿Crees en realidad que el hospital puede asumir todo esto? A ver, dependiendo de lo que se entienda por asumir, ¿no? Vamos a ver, los profesionales que hay en los servicios de urgencia hospitalarios hacen todo lo que pueden, ¿no? Y asumen pues todo lo que les va llegando, ¿no? Otra cosa es cómo lo están asumiendo y las consecuencias que eso, digamos, las consecuencias que produce en la asistencia sanitaria de la población, ¿no? Pues claro, cuando llegas al hospital, lo primero que hacen los hospitales de la Comunidad de Madrid, como en todos los hospitales del mundo, ¿no? Clasifican a los pacientes en función de la gravedad y la urgencia de la dolencia que presente el usuario, ¿no? Entonces hay un sistema de colores y en función de esos colores que indican la gravedad de ese paciente y la urgencia para atenderles, pues son atendidos antes o después. Es decir, que no es por orden de llegada, sino por gravedad, ¿no? Entonces, si es una cosa muy grave, un ictus, un infarto, evidentemente va a pasar relativamente pronto, ¿no? Aunque el tiempo que ya ha perdido ese paciente por acudir al hospital y estar cerrado el resto de los servicios, pues es un tiempo vital, ¿no? Y más aún si la población no tiene información de que determinados servicios que anteriormente tenían ya no los tienen. De tal manera que
una persona que tenga una urgencia vital, pues acude, como habitualmente hacía, al servicio de urgencia, en el caso concreto de Getafe, al servicio de urgencia de atención primaria, al SWAP de la Avenida de Los Ángeles, y se lo encuentra cerrado. Y a partir de ahí, pues toma la decisión de irse al hospital. En ese transcurso, pues ha perdido 15 minutos, media hora, que a lo mejor para esa persona, pues es la vida o la muerte, ¿no? Claro. Eso en cuanto a casos graves, pero es que luego están los casos menos graves que saturan el servicio de urgencias hospitalario por el hecho de que no estén abiertos los SWAP, ¿no? Por ejemplo, un tratamiento que deba, digamos, servirse durante los fines de semana que habitualmente se hacía en los SWAP, pues ahora tienen que ir pues al hospital, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una cura. Es verdad que los centros de salud gestionamos ya mucho el que los pacientes no tengan que ir al servicio de urgencias para, por ejemplo, hacer una cura, y vamos espaciando las curas de tal manera que la última cura se haga pues un viernes y la siguiente cura la podamos hacer el lunes en el propio centro. Pero hay determinadas curas que no es posible porque se requiere cura diaria, ¿no? Eso acaba en el hospital. Y claro, es mucho más gravoso para las arcas públicas la atención que se da en un hospital, que está pensada para casos más graves, que el mantener los SWAP abiertos. Es decir, es mucho más eficiente mantener, aunque parezca lo contrario, mantener determinados servicios abiertos que mantenerlos cerrados, ¿no? Claro. Entonces, si eso es así, si es más eficiente a nivel de economía y a nivel de prestación sanitaria el tener los SWAP abiertos, la pregunta es ¿por qué lo cierran? Efectivamente. Gracias, Joaquín. Hemos visto, mientras hablabas, las imágenes de la concentración que tuvo lugar aquí en Getafe, en el centro de Los Ángeles, este 30 de junio, precisamente por el cierre. La presidenta de la Comunidad de Madrid, en sus declaraciones, al ser preguntada por el motivo del cierre de estos centros, dijo que en realidad este cierre se debía a la falta de médicos. ¿Es eso cierto? ¿Cuál es la situación realmente, no solo de los médicos, sino del personal sanitario en los centros de salud y en los centros de urgencias? Bien, vamos a ver, la falta de médicos además es un discurso muy recurrente en la Comunidad de Madrid, el decir, pues es que hay falta de médicos en toda España, hay falta de médicos. Bien, vamos a ver, eso para empezar no es tan cierto, es verdad que no hay demasiada abundancia, pero las dificultades para encontrar médicos que tenemos en Madrid no son ni por asomo comparables con las que hay en otras comunidades. Esto lo vemos de forma muy gráfica en los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, en los que, por ejemplo, podemos leer que la Comunidad de Madrid es la comunidad que más dinero destina en formación de profesionales, médicos, enfermeros, profesionales, para entendernos, el sistema MIR, ¿no? Uh-huh. MIR es médicos, pero ahí, bueno, pues hay EIR de enfermería, hay PIR de psicólogos, psiquiatras, todo el sistema de residencia para formar profesionales sanitarios. La Comunidad de Madrid se gasta un 5% del total para formar estos profesionales, ¿no? Muy por encima del resto de las comunidades autónomas de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, lo que estamos viendo, no ya este año, evidentemente año a año se va acentuando, ¿no? Lo que estamos viendo es que de toda esa gente, que todos esos profesionales que se forman en la Comunidad de Madrid, los que realmente al final se quedan aquí son un porcentaje nimio. O sea, eso ya debería hacer
pues que se preguntasen por qué no son capaces de retener a este personal. Ujú. No lo retienen, primero, porque las condiciones de trabajo son pésimas. No solo ya a nivel retributivo, que también. La Comunidad de Madrid es una de las comunidades que menos presupuesto destina en retribuciones de personal sanitario. Pero además a esto hay que sumarle la carestía de la vida que supone vivir en la Comunidad de Madrid frente a otras comunidades. Además hay que sumarle las pésimas condiciones de trabajo que tenemos en la Comunidad de Madrid, con contratos muy precarios, con contratos de días, de horas, cosas que en otras comunidades se han preocupado de resolver, ¿no? y de ofrecer contratos dignos por los que los profesionales pues, puedan organizar su vida, es decir, por ejemplo, hipotecarse para comprar una vivienda, ¿vale? O escolarizar a sus niños. Es muy difícil escolarizar a los niños si cada día estamos en una localidad diferente de la Comunidad de Madrid, ¿no? Los papás, en este caso los profesionales sanitarios, no saben muy bien qué hacer con su vida, pues gracias a las condiciones que ofrece la Comunidad de Madrid. Claro, Luego hay mecanismos que perfectamente podría implementar la Comunidad de Madrid para incentivar que los trabajadores pues, les apeteciera trabajar en la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, hay un acuerdo de 2006 de la mesa sectorial que establecía un incentivo retributivo para aquellos centros de salud en los que pudiera resultar más gravoso o menos apetecible para el profesional, ¿no? Estoy pensando pues, en pueblos de la sierra, pueblos que estén a 60, 70 kilómetros, 80 de la capital. Eso nunca se ha llevado a la realidad. Es un mecanismo que está ahí, la comunidad no ha considerado oportuno echar mano de ese recurso, ¿no? Como ese ejemplo, pues habría cientos, ¿no? No hay ninguna voluntad política de que la sanidad pública de la Comunidad de Madrid y en particular la atención primaria funcione. Claro, realmente, Joaquín, lo que nos cuentas es que en realidad se produce claramente una ineficiencia, ¿no? Porque hay una alta inversión en la formación de profesionales sanitarios y que luego eso no revierte en que realmente los sanitarios se queden en Madrid debido a las condiciones de precariedad de los profesionales, claro. Uh-huh. Efectivamente. O sea, la Comunidad de Madrid lo que está haciendo es expulsar a los profesionales sanitarios. Uh-huh. ¿Por qué crees? Directamente les da una patada y si pueden lo más fuerte posible para que incluso se vayan fuera del país. Claro. ¿Por qué crees que el gobierno de la Comunidad de Madrid, en este caso, ha tomado esta decisión del cierre? Si realmente vemos, por lo que nos has contado, que el único motivo, aunque no hay una abundancia de profesionales, pero que el problema realmente no es que no haya abundancia, sino que la Comunidad de Madrid, digamos, no es capaz de seducir a esos profesionales para que se queden en Madrid. ¿Por qué ha tomado esa decisión del cierre, que no se ha tomado en otras comunidades autónomas, hay que decir? ¿Y por qué crees que en concreto se ataca los servicios de atención primaria? ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Bueno, lo primero, un matiz, no es que la Comunidad de Madrid no sea capaz de retener, sino que directamente su intención a priori es no hacerlo. Es expulsar realmente, ¿no? Lo contrario. Claro, es que capacidad sí que tiene, lo que no tiene es voluntad, ¿vale? Porque su estrategia es, por la vía que sea, deteriorar el servicio público de salud madrileño, ¿vale? Y en los últimos años el enfoque está precisamente en la atención primaria y los SWAP. Es así de claro. Su idea es, de alguna manera o de otra, privatizar lo que pueda de la sanidad pública madrileña y de esta manera pues enriquecer pues las compañías de seguro privadas,
todo lo que tenga que ver con el ámbito privado, ¿no? Entonces, cuanto peor funcione la sanidad pública madrileña, pues mayores facilidades tiene la privada de hincar el diente, ¿no? Que no se llegase a desmantelar de verdad, porque bueno, parece que estamos en proceso, el sistema de atención primaria. ¿Tú crees que sería viable en realidad el sistema de salud público en su totalidad? Porque ¿qué tipo de servicios se dan desde la atención primaria precisamente que hacen, bueno, que hacen en coordinación con luego otro tipo de niveles asistenciales? ¿Cuál es la importancia de la primaria en el servicio total de salud pública? Bueno, la atención primaria hay que tener en cuenta que resuelve el 98% de las patologías sanitarias. Cuanto más resuelva la atención primaria, menos población requiere de los servicios especializados de los hospitales, ¿no? Y luego hay una función importantísima que deberían estar haciendo los centros de salud y cada vez hace menos, por lo que estamos hablando, que es la función preventiva. No solamente el tratar procesos agudos o cronicidad, sino evitar que esos procesos agudos lleguen a producirse y que se puedan cronificar. Claro. Esto, evidentemente, requiere una inversión, pero en realidad tiene un retorno bestial en cuanto a las arcas públicas y el presupuesto que se destina a la atención sanitaria. Es mucho más caro paliar, curar, que prevenir. Es mucho más barato prevenir. ¿Qué ocurre? Que prevenir no interesa. ¿Alguien conoce alguna entidad privada que se dedique a prevenir? Claro. Ninguna, porque eso no les es rentable. Le es rentable al sistema sanitario público, porque el sistema sanitario público en realidad no busca el beneficio económico. Entonces, si por mínimo que destine una cantidad para prevenir, en realidad eso es un ahorro. Pero ese tipo de ahorro a la privada no le interesa, porque no vive. Claro, no deja de ser un negocio, ¿no? Digamos, el sistema. No vive de que la gente esté sana. Claro, entonces ahí está, esa es la dicotomía, es decir, ¿qué está buscando la Comunidad de Madrid? ¿Está buscando el beneficio de la población o está buscando el beneficio de las empresas privadas? Claramente se inclina por lo segundo. La población, la tiene medio paralizada única y exclusivamente con propaganda. Claro. Hay que decirlo, es decir, es todo marketing. Entonces, no es que la Comunidad de Madrid traslade a la población que no es capaz de hacer tal o cual cosa. No, ahí la culpa, según la Comunidad de Madrid, la tiene el profesional que no coge el teléfono. ¿Por qué no coge el teléfono los centros de salud, los administrativos? Porque no les da la gana, como decía la presidenta de la Comunidad de Madrid, o como decía la Comunidad de Madrid, de repente no hay médicos. No, oiga, no hay médicos porque usted los ha echado. No cogen los teléfonos porque usted ha privatizado las llamadas telefónicas a través de un call center. Un call center es un servicio Sí, externo. Externo de recepción de llamadas, ¿no? Entonces, no me cogen en el centro de salud. No es que no le cojan en el centro de salud, es que la llamada no ha llegado al centro de salud. Claro. Está en el call center. Y de forma automática va pasando de un escalafón a otro y a veces, pues, en ese transcurso, en ese mecanismo de derivación de llamadas, pues se pierde la llamada y no ha llegado al centro de salud. No es que el profesional no haya descolgado, es que el profesional ni se ha enterado de que han llamado. Claro.
Claro, todo esto además no deja de ser tiempo que se pierde, como comentabas antes, Joaquín. De hecho, claro, hablamos mucho últimamente del deterioro que está sufriendo nuestros servicios de salud público y, claro, muchos ciudadanos y ciudadanas, pues, como bien tú dices, ¿no? Se les ha, digamos, enfocado hacia los servicios privados de salud, por bueno, con el convencimiento de que quizá pues se les pueda atender con mayor rapidez o con mayor calidad. Entonces, bueno, vamos a hacer una reflexión en realidad. Cuéntanos un poco, porque son cosas que muchas veces muchos ciudadanos no sabemos, en qué consiste el proceso por el que pasa un profesional sanitario para acceder a la sanidad pública. Es decir, cuál es el rigor con el que un profesional accede al servicio de salud pública, ¿no? ¿Qué procesos ha pasado ese personal que nos atiende? Bueno, pues aparte de la formación que pueda, o sea, que requiere cada titulación, ya sea para trabajar en el servicio público o en la privada, para trabajar hablo por ejemplo de personal sanitario, ¿no? Enfermeros, médicos, pues enfermeros, médicos, fisioterapeutas, matronas, en fin, tienen que tener el título correspondiente y luego hacer una residencia, ¿vale? Esa residencia a lo mejor no se pide para determinados puestos en la privada, ¿no? Claro. Eso ya representa un tiempo que tiene que dedicar el profesional para prepararse, aprobar el MIR y luego, digamos, pues eso puede suponer un par de años más, ¿no? Y luego además eso ya le permitiría trabajar con un contrato, ¿vale? Pero es que luego además hay que pasar por un concurso-oposición, ¿no? Que también hay que preparárselo, hay que dedicar un tiempo y aprobarlo, ¿no? Todo eso en la privada no ocurre. En la privada, pues, este es amiguete mío y le hago un contrato. Ojo, y los contratos de la privada no son de días. Claro. Ellos son muy listos. Ellos sí que saben retener a los trabajadores. A veces es verdad, con sueldos, pues eso, más bajos. Más bajos. No en todos los casos, pero hay casos en que sí. Pero claro, si resulta que aunque el sueldo sea más bajo, tiene un segundo trabajo en otro sitio, pues te compensa, ¿no? Claro. Y no solamente que sea mi amigo o que sea un recomendado, es que yo hago una preselección y cojo el personal que a mí me interesa para mi negocio, no para el usuario, para mi negocio. Es decir, una persona que las directrices que yo le dé las cumpla para que yo pueda ganar más dinero, ¿vale? Eso en la pública no se da. Luego, otra diferencia, que ya no es en cuanto al acceso, sino en cuanto a la garantía que se le da a la población, es que los trabajadores del sistema público de salud son empleados públicos. Pueden ser personal estatutario, funcionario, laboral, pero son todos empleados públicos. Y como tales, no están sujetos a los vaivienes de los políticos que haya en un gobierno determinado, ¿vale? Tienen que atenerse a unas normas, como empleados públicos que son, que garanticen los derechos de los usuarios. Están perfectamente recogidos en toda la normativa que tenemos a nivel estatal y a nivel de comunidad autónoma incluso, ¿no? Desde la propia Constitución española hasta la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, el Estatuto Básico del Empleado Público, el Estatuto Marco del Personal Sanitario, es decir, una cantidad de normas a las que el sistema privado no tiene por qué atenerse, ¿no? Joaquín, ¿qué nos comentas? Háblanos un poco del protocolo que sacó recientemente la Comunidad de Madrid en referencia a la actuación de los profesionales sanitarios en ausencia de médico en los centros de salud. Precisamente al hilo de esto que nos comentas de que los funcionarios públicos os debéis básicamente a los usuarios, ¿no? A la ciudadanía como funcionarios que sois. ¿Qué se os pide realmente desde la Comunidad de Madrid en este protocolo? Bueno, pues lo que se pide es que incumplamos la normativa.
Y esto, pues, estamos estudiando en la plataforma de centros de salud de la Comunidad de Madrid si esto puede tener consideración de alguna tipificación jurídica como para poder llevarlos a los tribunales. Están incitando a los trabajadores a incumplir la normativa. ¿Qué se os pide en concreto? Lo digo por los ciudadanos que no lo sabemos bien. ¿Qué se os pide en concreto en ese protocolo? ¿Qué dice el protocolo? Pues, ante una situación de falta de personal sanitario provocada por la propia Comunidad de Madrid, puesto que es mucho más grave que en otras comunidades autónomas, lo que se le pide al profesional sanitario es que invada competencia de otros colectivos, de otras categorías profesionales. Y por otro lado, determinadas categorías profesionales, pues de alguna u otra manera estarían haciendo dejación de sus propias funciones. Porque, claro, por ejemplo, si no hay médicos, pues lo que dice el protocolo es que tienen que atenderle los enfermeros. Los enfermeros, en según qué casos, no tienen el amparo legal como para hacer una evaluación clínica de ese paciente. Con lo cual, ahí ya podríamos exponernos ante una posible denuncia por intrusismo profesional, ¿no? Claro. Los médicos, pues por otro lado, ven de alguna manera, no sé si es la palabra adecuada, mancillada su profesión. Es decir, ellos tienen unas competencias, unas funciones que no las pueden ejercer porque no hay bastantes profesionales y las tiene que ejercer otro. ¿De acuerdo? Que es como, digamos, por un mal menor, ¿no? Uh-huh. Pero no es lo ideal. Y luego también hay que tener en cuenta varias cosillas que, bueno, no es que, bueno, algunas cosas directamente están mintiendo, ¿no? Desde la Comunidad de Madrid. O sea, lo digo así con todas las consecuencias que ello pueda tener, ¿no? Uh-huh. En el propio documento hace siempre mención a que la atención sería prestada inicialmente, por lo menos, por un especialista de enfermería comunitaria, ¿vale? Esto en la Comunidad de Madrid no es posible. No es posible. Porque la Comunidad de Madrid es de las poquitas, si no la única, ¿vale?, que no ha creado los puestos de enfermeros de familia y comunitaria. Uh-huh. En el documento, en varias ocasiones, menciona, como para darle más enjundia, más valor, ¿no?, a que va a ser atendido por un especialista de enfermería, que los hay en la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Ya hemos comentado anteriormente que la Comunidad de Madrid es una de las comunidades que más presupuesto dedica para formar a profesionales en la residencia, ¿no? Uh-huh. Pero que luego se van. Pues eso, menciona en varias ocasiones estos especialistas de enfermería que no tiene, porque ni ha creado las plazas, ni las tiene dotadas, ni lo piensa hacer, ¿vale? La Comunidad de Madrid es de las pocas comunidades que, por ejemplo, no tiene, aunque tenga acreditados a sus enfermeros como posibles prescriptores o indicadores de hacer una indicación para el paciente, puesto que recetar no podemos, claro, pero sí podemos indicar y hay un formulario, hay una receta para ello, podemos utilizar el sistema MUP de prescripción, el sistema informático que tiene la Comunidad de Madrid para recetar, no lo ha llevado a la práctica. Somos de las pocas comunidades, una vez más, que los enfermeros no podemos, entre comillas, prescribir, ¿vale? Ayer, precisamente, creo que fue ayer o antes de ayer, a nivel estatal se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado 2 protocolos nuevos por el que los enfermeros
en caso de que su comunidad se lo permita, ¿vale?, pueda indicar determinados productos o fármacos, ¿no? Hasta ahora, a nivel estatal, estaba realizado el protocolo para heridas y otros procesos, ¿no?, de enfermería. Pues en estos protocolos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad, que son de aplicación para todas las comunidades autónomas, ahora lo que se ha aprobado es la atención a diabéticos e hipertensos. Pues una vez más, la Comunidad de Madrid no puede, los enfermeros de la Comunidad de Madrid no pueden acogerse a esos protocolos porque no le da la gana a la Comunidad de Madrid, es así de fácil. Ya vemos que la Comunidad de Madrid no ha hecho los deberes en el sentido de que ella misma no ha aplicado, ¿no?, las medidas que incluso prevé, ¿no?, como que enfermeros y enfermeras puedan prescribir, como tú dices, o indicar. Y la pregunta también sería realmente, claro, si enfermeros y enfermeras tienen que hacer el trabajo de una médica o un médico, pues ¿quién va a hacer el trabajo de enfermería realmente, no? O sea que en realidad esto, bueno, pues es verdad, Sí, nuevamente. Claro, deberíamos dejar de hacer lo nuestro para que lo haga a lo mejor la TECAE, ¿no? Lo que antes era auxiliares de enfermería. Y si tampoco contratan TECAEs, pues que lo haga el administrativo. Que ya, claro, que al final lo va a acabar haciendo pues cualquiera, ¿no? Es en realidad como devaluando el trabajo. Ya dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid que el mejor hospital es los domicilios, ¿no? Y que cada uno, pues, no sé si con esas palabras, pero fue lo que dijo. Sí. Bueno, pero además es que hay que tener en cuenta que el protocolo que estamos hablando de proceso de atención en caso de que no haya personal médico, aparte de lo que hemos comentado, de que siempre menciona a unos especialistas que en la Comunidad de Madrid no tiene, resulta que, digamos, está diciendo que la atención pues recae en el personal de enfermería cuando no haya médico, pero es que personal de enfermería tampoco hay. Claro, sí, en realidad. Es que no lo hay, es que en los hospitales no hay enfermeros y es que en los centros de salud no hay enfermeros, no hay enfermeros en el mercado. Uh-huh. En mi centro de salud en concreto estamos esperando que nos contraten puestos que están sin cubrir. Claro, realmente es imposible incluso cumplir este protocolo que contraviene de todas formas posiblemente la normativa. Antes hablábamos, Joaquín, de que realmente pues en un sistema privado de salud no deja de ser un negocio sujeto a la rentabilidad. En función de ello, ¿realmente sería viable para un sistema privado de salud asumir a todo tipo de pacientes y ocuparse de todo tipo de dolencias? Es decir, claro, con este criterio de rentabilidad, ¿hay algún filtro que tengan que aplicar los seguros privados? Bueno, claramente no. Es decir, ¿le interesa a las compañías de seguro o a los hospitales privados, clínicas privadas, le interesa aniquilar del todo el sistema público de salud? Claramente no. Para ellos lo ideal sería que hubiese una sanidad de beneficencia. Claro. Y paralelamente una sanidad que asumiera los procesos costosos. Es decir, ellos pues dedicarse a las cataratas, por ejemplo. Uh-huh. Eso es baratito, resuelve la catarata, te llevas tu dinerito y ya está. Pero procesos, por ejemplo, con procesos oncológicos, trasplantes, o sea, las cosas más importantes que realmente no es solamente el acto en sí de realizar una determinada intervención, sino que hay que hacer luego un seguimiento, eso no lo cubren. Claro, realmente podríamos decir que el sistema privado sería un poco, digamos, parasitario del público, ¿no? O sea, realmente... No, claro, efectivamente. Y bueno, pues de hecho, la ciudad hace una preselección. Antes hemos estado hablando de la preselección, o sea, del personal sanitario o trabajador, ¿no? Uh-huh. Ellos contratan a los que les da la gana.
Claro. Pues con la población hace lo mismo. Es decir, esta persona, lo primero, me tiene que rellenar un formulario en el que tiene que describir de antemano las patologías que tenga, ¿vale? En función de esas patologías, yo le cobro una prima u otra. Pero no solamente eso, sino que si determinadas patologías no me son rentables, automáticamente no lo aseguro. No lo aseguro. Claro. Vamos, yo conozco gente que ha tratado de digamos, irse a la privada, por el motivo que fuere, y les han dicho que no. Claro, realmente, claro, podríamos decir Digamos, es que eso lo vemos en cualquier ámbito. Es decir, ¿puede una persona ir a una compañía de seguros a asegurar una casa en ruinas? Se puede hacerlo, le van a decir que no. Pues con los pacientes ocurre lo mismo, es decir, una persona que tenga patologías diversas, le van a decir, no, oiga usted, no le van a decir directamente, no le contrato porque no me es rentable, no le van a decir eso, pero le van a decir, no, si la pública le van a atender muy bien y tal, claro, en esos casos. Claro, en realidad, pues, ¿cuál es el único sistema que puede garantizar la atención verdaderamente universal, tanto en el sentido de cualquier paciente como cualquier dolencia? Sería el sistema público de salud, que al final, pues, sostenemos todos, ¿no? El sistema privado, pues, evidentemente, discrimina. Claro. Si cualquiera que vaya a hacerse un seguro verá que en la mayoría de ellos hay un límite de edad. Claro, por ejemplo, personas mayores, a lo mejor ya a partir de cierta edad, no podrían ser aseguradas. Claro. ¿No? Porque no les haga cuenta. Claro. Es que... Joaquín, ¿quieres contarnos algo más antes de acabar? Bueno, pues sí, quería decir, por ejemplo, que porque a lo mejor las personas que nos estén escuchando lo puedan entender más o menos de forma sencillita, ¿no? Lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, ¿no? Todo el mundo recordarnos en el 2008 creo que fue, pues la crisis de Lehman Brothers, la subprime, el crack que hubo, ¿no? Aquello se produjo por una serie de distorsiones del mercado financiero, liberal, ¿no? Neoliberal, de que la economía se autorregula, ¿no? Pero por detrás no había una economía real. ¿Qué es lo que había? Había una ingeniería financiera, ¿no? Aquello, todo el mundo sabemos cómo terminó. Se vino todo a pique y al final, ¿quién tuvo que salvar aquellos muebles? Ya lo sabemos, los españolitos de a pie, ¿vale? Pues aquí ocurre lo mismo. En la Comunidad de Madrid se está haciendo ingeniería sanitaria, ¿vale? ¿Con qué recursos? Pues recurriendo pues, a muchos medios de comunicación que se hacen eco de todas las iniciativas que está poniendo en marcha la Comunidad de Madrid, y todo, pues a fin de cuentas, son fuegos artificiales, castillos de naipes, y todo esto acabará como acabó la ingeniería financiera, haciendo un crack, y al final pues conseguirán el objetivo, que es pues que haya una sanidad para pobres y otra para ricos. Vaya, muchas gracias, Joaquín. Esperemos que eso no ocurra. Para ello vamos a hacer un último llamamiento para abrazar nuestras urgencias, lo que es de todos y de todos y de todas. Lo único realmente que nos puede garantizar una buena atención sanitaria a todos los ciudadanos sin discriminación ninguna. El martes 12 de julio a las 20 horas en el Centro de Especialidades de Los Ángeles abrazamos nuestras urgencias, abrazamos nuestra sanidad pública. Muchas gracias Joaquín, y muchas gracias a los vecinos y vecinas de Getafe. Nos vemos el día 12. Gracias. Gracias.